lo sabe Dios. Que lo sepa la calle. 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 Hola a todos los que se van conectando. Buenas noches. Edwin, Nelicita. Mile. Buenas noches. Víctor, ¿cómo están todos? Rosy, buenas noches. Hola. Hola, también se conecta nuestra pastora. Buenas noches, Paz. Sofi Morales, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenidos. Yuli Marcela. Abrazos, mi Paz, también para ti. Bueno, vamos a dar unos minuticos para que nuestra invitada se conecte. Listo, vamos a ver si nuestra invitada ya está por acá. No la veo aún. Bueno, espero todos se encuentren muy bien. A los que se están conectando, bienvenidos. A los que se siguen conectando, Dios los bendiga. Bueno, vamos a darle unos segunditos a ver si se conecta. Bueno, estoy buscando a nuestra invitada por aquí. Sí, ya estás conectada.
por favor, para que aceptes o nos escribas un mensajito. Mm, bueno. Ok, ya. Listo, ya estamos conectando con nuestra invitada del día de hoy. Esperemos que nos acepte. Mientras que todos se van conectando. Listo. Buenas noches. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Liliana? Un gusto tenerte con nosotros en este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Bueno, nos alegra mucho. Bueno, bienvenidos a todos esta noche. Recuerden que estamos en este espacio, que lo sepa la calle. Es un espacio creado pues para poder conocer, ir un poco más allá de pronto de lo que conocemos como iglesia, sino que poder compartir y conocer también a diferentes personas que nos den su punto de vista de muchos temas. Entonces, te doy la bienvenida. Bienvenidos a todos los que se están conectando, a Gilberto también, a nuestro pastor Gilberto, y todos los que ya se han ido conectando. Bueno, estamos el día de hoy con Liliana, ¿sí? Conozco de ti que eres abogada y pues adicional a eso también hemos compartido y pues quizás nos hemos visto un par de veces en la iglesia, en RIB. Entonces, un gusto tenerte con nosotros en este espacio. Y pues el día de hoy queremos, bueno, compartir contigo un tiempo. Y pues para empezar quiero que te presentes, que nos cuentes un poquito de ti, bueno, quién eres, a qué te dedicas. Entonces, bienvenida y prosigue. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, creo que la mayoría ya me conoce un poco, al menos el nombre. Eh, pues de lo que decía Dianita, soy abogada, trabajo en el área de contratación, llevo muchísimos años en ese mismo tema. Mm, Soy mamá de un niño maravilloso, hermoso, de 9 años. Eh, y pues nada, dedicada en este momento a cuidarnos, a estar todos como muy en la casita. Llevo ya pues toda la pandemia trabajando desde la casa. No es fácil, es supremamente difícil, sobre todo con los niños en casa, súper pesado. Y el trabajo se aumenta, ¿no? Entonces, pues ha sido complicadito, pero pues nada, ahí vamos llevándola. Sí, uno pensaría que esta situación, ¿no? Pues el tema laboral, uno pensaría que el hecho de trabajar en la casa disminuye un poco las responsabilidades y es verdad, aumenta, aumenta bastante. Aumentan considerablemente, así es. Uy, sí, bastante. Bueno, Sí, Liliana, nos alegra. Bueno, nuevamente te digo, nos alegra tenerte con nosotros en este espacio. Y pues para el día de hoy tenemos un tema que pues ya tú contándonos un poco de a qué te dedicas y tu profesión, pienso que es un tema que, que quizás has tenido que vivir y, y mucho, vuelvo y repito, por tu profesión. Y antes de empezar, que quisiera de pronto preguntarte primero, eh, ¿quién es Dios para ti? Así que nos cuentes un poquito quién es Dios en este momento para ti.
Bueno, creo que para mí es todo. Es mi centro, es mi norte, es, el camino, es mi luz, es realmente, pienso que es esa parte fundamental sin la que realmente las demás cosas en mi vida no funcionaría. Ujú, así es. Muy bien, sí. Y una segunda pregunta que va muy relacionada también a la anterior. eh, ¿Cómo es tu relación en este momento con Dios? O de pronto, ¿cómo ha sido y en este momento cómo se ha transformado y cómo es? Bueno, creo que el tema de Dios siempre ha estado muy marcado en mi vida desde que tengo uso de razón. Mis papás, sobre todo mi papá, son muy católicos, ellos son católicos. Mm, y siempre tuve como muy marcado ese tema, siempre tuve como esa enseñanza, como esa guía, como estar siempre aferrada a algo más poderoso y mucho más grande, ¿no? Ujú, Entonces, creo que siempre he tenido esa cercanía con Dios, pero creo que con el paso de los años y ya uno más maduro y con varias situaciones de por medio en la vida, uno tiene que como que hacer un alto, ¿no? A veces en la vida y en esos altos pues me han servido para acercarme mucho más a él, ¿no? En este momento, eh, pues la relación que tengo con Dios es supremamente fuerte, supremamente cercana. Digamos que en momentos de mi vida, pues sí, uno tiene como esa enseñanza y todo, pero pues como que, bueno, ya un día como que se le olvida a uno y como que, sí. ay, si recé, no recé, bueno, pero ahora es ya como algo que ya va en ti, ¿sí? Entonces, no, desde que me levanto hasta que me acuesto, o sea, me levanto y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tú me vas a acompañar? A veces le digo a mi hijo, él me dice, es que no me acuerdo la palabra que me dice, pero me dice que como que yo como que me dan mis locuras porque él dice que yo hablo sola, pero pues no es que esté hablando sola, lo que pasa es que de verdad me pongo, yo hablo con él y como que le Estás en pregunto, sintonía todo el aunque yo tiempo. misma me respondo, ¿no? Pero sí, entonces sí siento que es como una parte de mí ahí que está siempre conmigo, entonces no, supremamente cercana y supremamente fuerte. O sea, tienes una relación en este momento, o sea, es tu necesidad. En este momento podríamos Exacto, decir que es básicamente la necesidad como poder uno respirar. Diría uno total. que necesita uno todo el tiempo esa conexión con él. Entonces sí, pues veo que ahorita, de pronto en la cuarentena o con todo esto que ha pasado, pues hay varios casos, ¿no? Hay algunas personas que se alejan, otras que se aferran muchísimo más a Dios y es lo que ha pasado mucho, ¿no? En la actualidad, precisamente, Sí. que muchas personas se han alejado, aunque como dices tú, llevas bastante tiempo eh, conociendo de Dios, sin hablar de religión, sino Ujú. de conocerlo a Él. Entonces eso es algo como a favor, ¿no? Que uno va en el camino puliendo eso y teniendo esa relación más íntima con Dios. Entonces, bueno, entrando un poco en nuestro tema para el día de hoy, pues vamos, bueno, voy a hacerte una pregunta como para hacer una introducción al tema y quería saber o quiero saber para ti qué es vivir libremente, en plena libertad. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo lo asumes? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Has vivido plenamente, digamos, en esa libertad? ¿O cómo podrías tú contarnos eh, acerca de eso? Bueno, pues yo realmente no me voy a la literalidad de la palabra. Em, Pienso que es una palabra que tiene inmersa muchísima responsabilidad, ¿no? Entonces, pues si me pides definir la mío, qué es para mí, pienso que es hacer
lo que me haga feliz, eh, es hacer todo aquello pues, que pienso que puede ayudar a mi crecimiento, pero Mm, sin dejar de lado, obviamente, el respetar ciertos límites, ¿no? ¿Y cuál es el límite? Pues pienso que el límite siempre está en respetar eh, los derechos de los demás, ¿no? De respetar como, creo que ese es el límite, ¿no? Es decir, no por lograr mis objetivos o por conseguir lo que me hace feliz puedo eh, sobrepasar a otras personas o pasar por encima de ellas, ¿sí? Entonces lo veo más por ese lado, pero siempre poniendo como ese límite, ¿no? Yo no lo veo tanto de soy libre porque puedo hacer lo que quiera, porque puedo salir a donde quiera. ajá, No lo veo así, lo veo más enfocado a los objetivos y a las metas que tenga uno y lo que pueda conseguir con ellas. ok. Es como esa libertad con responsabilidad, ¿no? Porque Exacto. de pronto muchos piensan, digamos, no, pues libertad o vivir la vida libremente es eso, lo que tú dices, poder salir, hacer lo que yo quiera, ir para donde yo quiera, hacer lo que yo quiera. Y no siempre la libertad, aunque es libertad, tiene ciertas restricciones. Y bueno, más allá de restricciones, es lo que tú dices, es como llegar al límite en el que no sobrepase o que yo no vaya también a vulnerar a otra persona, ¿no? Que pues Así también es. eso es supremamente importante. Listo, entonces, así como te pregunto, el tema que vamos a tratar un poco hoy es la libertad de expresión. Es un poco saber pues tu opinión acerca de lo que para ti es esa libertad de expresión, de pronto enfocada también en la actualidad, en lo que vivimos socialmente incluso. Entonces, sí, me gustaría también saber un poco, eh, bueno, nosotros en la vida tenemos como un antes y un después. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, antes yo era así, pensaba así, actuaba así, hacía ciertas cosas, ahora ya no, por lo que hemos, digamos, tenido hablando, que uno va transformándose y evolucionando como ser humano. Sí. Entonces, en ese antes y ese después, ¿tú qué piensas en qué has cambiado? Eh, ejemplo, antes yo actuaba o pensaba de cierta manera, incluso podemos verlo desde también como pensar ante Dios, como en eso, en cómo veías a Dios antes y de pronto en esa libertad, cómo lo ves ahora, cómo ese fue ese antes y ese, ahorita ese después de ti, de lo que tú eres, de lo que tú opinas, de lo que tú piensas. ¿Ha cambiado algo o no? ¿O piensas que siempre has sido como igual, como que tu vida o esa libertad de expresión siempre se ha mantenido? No, pues decir que no ha cambiado nada sería una absurda mentira. No, claro que han cambiado muchos aspectos, ¿no? Eh, digamos que creo que conservo una esencia, ¿no? Que Ujú, la mayoría de las personas que me conocen saben cuál es, pero, pero no, por supuesto que a raíz de muchas cosas que le pasan a uno en la vida, eh, eso inevitablemente te lleva a un cambio, ¿no? ujú. Eh, enfocándolo al tema de esta charla que es la libertad de expresión y la libertad como tal. Eh, quizás yo antes tenía un pensamiento un poco más, no sé, más amplio de lo que podía ser esa libertad, ¿no? Ujú, No al punto de hacer lo que quisiera y por encima de quien fuera, no, pero quizás sí dejaba, o sea, dejaba un poco como el egoísmo y sí era más, un poco más egoísta en ese sentido. Es decir, pensaba más en mí, en lo que yo quería hacer, en lo que quería lograr y aunque no quería vulnerar ciertas cosas de otras personas, pues digamos que si en algún momento lo hacía, pues
ahí como con pañitos de agua tibia lo cubría, ¿sí? Em, pero a raíz de muchas cosas que sucedieron, eh, pues yo entendí que a veces, mira, a veces cuando tú haces las cosas con ese tipo de libertad, entre comillas, las personas pueden que no, en el momento no te digan, mira, es que tal vez está mal, o sea, tal vez considéralo porque, ¿sí? Porque, pues no sé, como que la gente a veces no tiene como el valor de ser un poco más sincero con uno y decirle, venga, haga un alto, Sí. reconsidere, piense las cosas, ta, ta, ta. Sino que le dicen, no, Ujú. tranquila, fresca, mire a ver qué pasa, ¿sí? Y después de esos mire a ver qué pasa, pues te das cuenta de que pronto erraste en muchas cosas y que esa libertad que tú creías lograr, pues vino a, a dañar muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, en ese camino, obviamente, tuve que aprender muchas cosas. Fue un momento también en el que me acerqué mucho más a Dios también, porque pues creo que la libertad son decisiones, ¿no? Y decisiones que nadie toma por ti. Así que Ok. pues para mí fue un momento oportuno quizás en que Dios como que puso en mí muchas cosas y, y empezó a pulir ahí cositas que había y pienso que todavía lo está haciendo, lo sigue haciendo de una manera muy, muy marcada y, y eso hace que tú cambies tus pensamientos, eso hace que tú cambies como la percepción de cómo debes llevar tu vida en todo sentido. Y bueno, yo creo que de todos modos uno no aprende si no tiene ciertas pruebas en el camino. Así que pues obviamente que todas esas pruebas hacen que tú seas diferente, pero seas diferente para bien. Y Bueno, es muy interesante todo, como todas las pautas que nos has dado bueno, todo lo que nos hablaste. Y bueno, digamos que me surgió una pregunta. Bueno, si bien es cierto, ella nos contaste que bien, evidentemente uno cambia en su forma de actuar, de pensar, de opinar, pero ahora de pronto que estás como más apegada a Dios, que puedes decir, perdóname, bueno, que mi vida cambió. Eh, en cuanto a lo que se refiere con Dios, cuando conociste a Dios, esos pensamientos, o nos podrías de pronto contar exactamente qué pensabas antes de algo y que de pronto Dios lo transformó con el paso del tiempo, que tú dijiste, sí, definitivamente esto que yo pensaba, esto que yo opinaba, no era así. Y en Dios lo estás viendo en este momento, con esa relación que has creado con Él. bueno, pues muchos aspectos, pero porque sé que tenemos poco tiempo, concretamente uno que se me viene en este momento a la mente y es, yo soy una persona que no puede evitar decir lo que piensa, ¿sí? Em, Siempre trato de usar las mejores palabras para hacerlo, pero me costaba mucho. Me costaba mucho porque yo soy supremamente explosiva. No explosiva en el sentido de decir las cosas de la peor manera y grosera, no, sino que no me puedo quedar callada, ¿sí? Si algo me molesta o si tengo que decirte algo, sea bueno o sea malo, pues lo tengo que decir y si no me ahogo. Eh, yo personalmente, antes de sí, no tenía filtro para eso, no tenía filtro y, y, y tuve que aprender que hay momentos en los que uno debe callar, aprender a callar, ¿sí? Uno quizás tampoco puede pecar por exceso de sinceridad, ¿no?
De pronto o no eres la persona indicada para decirle las cosas a X persona, o sencillamente tus palabras no van a ser las adecuadas, ¿sí? Ujú, Entonces yo tenía eso, que me importaba quién fuera, cómo fuera y dónde fuera, y yo decía las cosas. ujú. Y ahora pues ya tengo el filtro para poder hablar, para poder callar sobre todo. Creo que he aprendido mucho eso. Em, a mí incluso me reprochan mucho eso, que yo, que yo me callo las cosas, entre comillas, que yo me las callo, pero yo pienso que hay momentos en que uno realmente debe aprender a callar, y yo he aprendido eso en el proceso de conocer más a Dios y de acercarme más a Él, ¿sí? Eh, Pienso que es que la lengua es supremamente poderosa. O sea, creo que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar el poder tan grande que tiene una palabra, ¿sí? Y las consecuencias tan grandes que trae. Entonces, en ese sentido, yo sí muchas veces he optado por sencillamente callar. Y ese ha sido mi aprendizaje. Obviamente no dejo de decir las cosas cuando considero que, pues, que puedo hacerlo de una manera eh, cordial, de una manera diplomática, sin generar conflicto y por supuesto sin querer imponer ni nada de eso. Pero pues pienso que he logrado como ese equilibrio que tanto me hacía falta. Listo. Bueno, sí, es algo importante, ¿no? Que uno aprende también, de pronto en esa libertad que uno tiene tanto para expresar, que uno cree que porque tiene libertad, pronto considerado a veces como el derecho que tenemos de expresarnos, pues uno se siente pues de ir hablando quizás de cosas un poco. ¿Crees tú que quizás la iglesia reprime o censura de alguna manera a las personas cuando de pronto opinan o dan su forma de pensar o en su forma de actuar ante diferentes situaciones sociales o pues de la vida? ¿Crees tú que la iglesia llega al punto de reprimir o de censurar? Es que te escuché, pero si te entendí bien, la pregunta es si la iglesia llega un poco a censurar como ciertas opiniones o ciertas cosas, ¿sí? Sí, sí, sí. Si de pronto la iglesia, no por religión ni nada, sino la iglesia como tal, lo que tú piensas, lo que tú opinas o cómo tú te expresas. Si tú piensas así, pues teniendo en cuenta también un poco lo que la pregunta anterior de cómo tú te expresabas antes y ahora que de pronto ya tienes otro tipo de relación con Dios, ¿cómo crees que eso se da en la iglesia? Si realmente es así, si se reprime y se censura como tus ideas o lo que tú piensas. Bueno, yo creo que, pues personalmente hablando, eh, pienso que en determinados momentos uno puede llegar un poco a sentir como esa censura o como esa reprensión, ¿no? Ujú, Eh, pero pienso que tú lo vas entendiendo a medida que vas conociendo más de Dios, ¿sí? Eh, a mí habían cosas que quizás no me parecían, de pronto que quizás sentía un poco que estaba uno como no tanto censurado, sino como, ¿cómo te explico? No sé, como un poco señalado, como que se siente uno como que ujú. eso va para mí, pero no me parece, no estoy de acuerdo. Y particularmente me pasó, y me pasó en varias oportunidades.
Entonces, eso hace que de pronto tú también como que, ¿será que esto sí? Como que, ¿será que este sí es el camino? ¿Será que sí? Entonces, Ujú. esa reprensión un poco como que a veces como que te aísla un poco de todo este tema de Dios. Em, pero lo que te digo es también pues porque de todos modos tú tienes una esencia, tienes una manera de actuar, una manera de pensar y, y de pronto a pesar de que tú puedas haber estado desde que eras una niña cerca de Dios, pues hay cosas que todavía uno no logra entender, ¿no? Que todavía no logra conocer realmente. Entonces es un conflicto entre lo que tú piensas, lo que sientes, cómo lo expresas eh, y eso que te están diciendo, oye, mira, no es tal vez por ese lado, sino que es por este. Entonces tal vez tu pensamiento, tu sentimiento, tu actuar está un poco mal enfocado. Entonces Ujú. es ese conflicto en el que tú entras y tú dices como, pero yo toda la vida he pensado, he sentido y he hecho las cosas de esta manera, porque tengo que estar yo equivocada y no lo estás tú, ¿sí? Ujú. Pero pues lo que te digo es entrar en conflicto entre lo que tú eres y lo que realmente quizás sea lo mejor y aunque vaya en contravía con lo que piensas y con lo que sientes, pues realmente es como ese ingrediente que necesitas para realmente como encaminarte, ¿no? Entonces, pues ese conocimiento y esa constante cercanía con Dios te hace a ti eh, como que replantear todo eso, ¿no? Entonces, a mí me ha ido cambiando ese pensamiento, porque yo sí tengo que ser franca, sí lo tuve en muchas oportunidades. Es más, no hace mucho, hace más bien poco, que tuve como esa sensación. Entonces, pero tú vas entendiendo y vas entendiendo con todo este conocimiento y también con el día a día, con todo lo que te pasa y replanteas tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de hacer las cosas y te das cuenta que ese conflicto realmente no estaba tan fundado porque sí es el Ujú. mero capricho del ser humano, ¿no? Y Ajá. bueno, creo que eso es sentir esa censura que tú llamas y eso en algún momento, en algunos momentos de toda esta etapa, eh, fue bueno en medio de todo, porque eso te confronta y eso te hace replantear muchas cosas de tu vida. Sí, además porque bueno, hablándolo en la iglesia, generalmente los jóvenes, pienso yo que entran con esos cuestionamientos, ¿no? De por qué tengo que actuar o pensar de cierta manera. Y finalmente, pues no es la iglesia quien te dice cómo actuar o no, sino quien los convence a uno es Dios, sí, es el Espíritu de Dios. Eh, Porque finalmente cuando uno está en esa sintonía con el Espíritu de Dios, es ahí donde uno comprende, hace ese proceso de comprensión del que tú hablas, de comprender muchas cosas que si uno con la razón pudiera, pues no entendería, nunca lo entendería. Entonces, finalmente, quien nos convence es el Espíritu Santo, es Dios quien nos convence a través eh, de la iglesia, así como de ese templo también que Él hizo para que pudiésemos también refugiarnos pues en las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, quería preguntarte también, pues no es secreto la situación que estamos viviendo ahorita a nivel de nuestra ciudad, todos los sucesos que hemos tenido que ver, que hemos tenido que escuchar y de pronto, pues ya que tú conoces también de Dios y has escuchado de Él, vamos a hablar un poco de Jesús. ¿Cómo crees de pronto que Jesús en la actualidad, eh, cómo actuaría Él?
mejor dicho, cómo sería él en este momento frente a estas situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Frente a estos acontecimientos que hemos tenido que ver estas últimas semanas. Jesús, ¿cómo creerías tú? ¿Cuál sería la actitud de él? ¿Cuál sería esa libre expresión de él? ¿Cómo expresaría él su pensamiento, su opinión acerca de eso? De pronto, yo sé que por tu profesión también, no sé, se me ocurre que es algo complicado, pero sí quisiera que nos contaras cómo te imaginas esa escena, cómo te imaginarías a ese Jesús en 2020, en este momento, en medio de nosotros, ante estas situaciones que estamos viviendo. Bueno, pues No sé, pues se me ocurre, iría a una movilización, cómo actuaría, no sé qué se te ocurre, cómo podría ser. Tú que también de pronto has escuchado un poco de Jesús, cómo él era él en el tiempo que estuvo con el pueblo. bueno, pues realmente como montar el escenario, no sé cómo sería. Yo simplemente puedo decir que cómo actuaría él, pues como lo hace siempre y es con misericordia, ¿no? Con misericordia y con perdón y con reconciliación. Eh, Vuelvo y te digo, no sé cómo sería el escenario, pero, pero creo que él nos llamaría a todos como a eso, ¿no? Como al perdón, como a la reconciliación, nos llamaría eh, un poco a la fe, ¿no? A creer, a confiar y sobre todo, perdón, a acercarnos a Él. Yo realmente veo cada día las noticias y todo lo que está sucediendo y todo, y mira, yo siempre, todos los días, lo único que me repito es, a este mundo le falta Dios, a este pueblo le falta Dios. Es gente es gente que está totalmente alejada, totalmente dispersa. Eh, no podemos obligar a nadie a que crea, obvio, pero siento que este mundo sería y tendría muchísimas mejores cosas si todos tuviéramos ese norte y ese centro que es Dios. Vuelvo y te digo, no sé cómo vendría Él entre comillas, a confrontarnos a todos nosotros, pero, pero, pero sí sé que lo haría con misericordia y que nos guiaría como Él, solamente Él sabe hacerlo, ¿no? Bueno, pues finalmente, pues digamos que es a veces pensar en cómo actuaría Jesús y es bastante difícil. Pero bueno, casualmente estas semanas pues me he pensado mucho esa posibilidad y Jesús, Dios seguiría siendo el mismo, ¿no? Hoy siempre a pesar de las situaciones que se vivan, Él seguirá siendo el mismo de hace 1000 años, el mismo de siempre y sus actitudes pienso yo que serían las mismas y sus formas de expresión yo pienso que serían los mismos. Entonces, para finalizar, ¿qué mensaje podrías de pronto darle a las personas que nos escuchan o que de pronto nos van a escuchar más adelante acerca de eso, de esa libre expresión en Dios? ¿Cómo sería esa libre expresión en Dios? ¿Existe o no existe? Y pues el mensaje que les darías desde tu experiencia. Bueno, desde mi experiencia, eh, yo les diría que siempre, sea lo que sea que vayan a decir o a hacer, basados en su libertad, eh, siempre poner primero a Dios. Es decir, yo, por ejemplo, a raíz de todo lo que más o menos he contado,
lo que hago es pedirle permiso a Él cada vez que voy a hablar y cada vez que voy a actuar en medio de lo que llamamos libertad. Así que tener a Dios en el corazón, pero también tenerlo en la lengua y en la cabeza y pues por supuesto en el espíritu. Yo creo que esa es la mejor manera de uno actuar de manera libre, pero guardando esos límites de responsabilidad, ¿no? Listo. Bueno, Lili, ¿me repites la última parte? No sé si se entrecortó un poquito para que nos ¿Hasta dónde puedan me escuchas? escuchar. Lo último que nos decías. Que pues que estamos simplemente pues, en el corazón, eh, pero también en la lengua, en la mente, en el espíritu y siempre como encomendar cada cosa que vayamos a hacer y que vayamos a decir a Dios, pedirle permiso. Yo hago eso, yo le pido permiso como Dios, mira, Señor, tengo pensado hacer esto, tengo pensado escribir esto, tengo pensado decir esto, dame tu permiso, o sea, que yo sienta como esa tranquilidad de que si lo hago, eh, no voy a ir en contra de lo que de pronto Él quiere, ¿no? Entonces, Ujú. esa es la manera y ese es el consejo que yo les doy. Obviamente que me falta aplicarlo, me falta mucho, me falta demasiado, pero creo que día a día me esfuerzo un poquito más. Y así tiene que ser. Yo creo que así todos pasamos por ese proceso, así conozcamos de Dios desde pequeños, pero todos pasamos por ahí y seguiremos pasando. Pero lo que decía anteriormente es convencernos y por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y lo que tú dices, confiarle todo a Dios, cada cosa que pensamos y quizás enfocándolo a lo que vivimos ahora, es como pedirle a Dios también que nos dé esa sabiduría para comprender todo. Y para los que nos escuchan y quizás se preguntan sobre este tema y quizás son jóvenes, la verdad es que la respuesta de todo está en Dios. Acerca de todo lo que nosotros tengamos duda, solo está en Dios. Y obviamente tenemos una postura y podemos pensar de lo que pasa a nuestro alrededor. Somos seres humanos. Pero sí, la invitación es siempre a convencernos a través de Dios y a hacer lo que tú nos acabas de decir, ese consejo que nos acabas de dar, y es confiar todo, confiárselo todo a Él y preguntarle absolutamente todo a Él. Entonces, Lili, de verdad, muchas gracias por compartirnos un poco de ti, compartir un poco de lo que tú piensas, de tu vida. Entonces, esperamos verte pronto también o vernos todos pronto y poder seguir compartiendo estos espacios. A todos los que nos acompañaron, pues muchas gracias por unirse. Recuerden que también estamos en nuestras redes sociales de Facebook, Iglesia Cristiana RIB, Misión Internacional, aquí en Instagram, iglesia.rib, y en la plataforma de YouTube también, Iglesia RIB. Entonces, para que nos sigan y puedan también conectarse a nuestras reuniones que tenemos en semana y pues los fines de semana también el día domingo. Entonces, Lili, te agradezco mucho por el tiempo. A todos los que se conectaron, mil gracias y que Dios los bendiga a todos. Entonces, Lili, Gracias, Dianita, a ti y a a ti. todos. Gracias por la invitación, por el espacio y nada, también espero verlos pronto a todos y que Dios los bendiga. Un abrazo para Y todos. bendiciones para todos, que tengan un excelente fin de semana. Chao, Lili, gracias. Gracias, chao, Dianita.